¿Qué secretan? Nada, Natalie. No, pues tienen que responder completo. Nadeshka, nuevamente. Secretan sustancias microbianas. No, que estamos mal. Antimicrobianas, Nadeshka. Ay, doctora, A me ver, Ay, sí, ganó. ya, perdón, está bien. doctora. Te Sí, dije que me está bien. equivoqué. Ya, perfecto, está bien, Nadeshka. A ver, bueno, a ver, veremos una más. ¿Qué me habla un poco del apéndice? ¿Qué es el apéndice? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué es el apéndice vermiforme? Jennifer. Doctor, el apéndice es una bolsa que es angosta, que tiene una forma de un dedo donde se proyecta desde el colon. Eh, Eso sería, doctora. No falta más. Hay mucho que hablar del apéndice. ¿Algo más, Jennifer, que quieras complementar? Es muy general la descripción. ¿Verdad, Nadia? Natalie. Doctora, ¿es cuando se produce o se inflama y se llena de pus el apéndice? No, nada que ver, Natalie. Es una condición patológica. No sé si me estás preguntando o me estás respondiendo, pero no, les había dicho que me hablen del apéndice, nada más. Ya está muy básica sus respuestas, no tienen que complementar, de verdad estamos mal. Una más para que no se queden así con las dudas. ¿Y a dónde están las criptas de Leeuwenhoek? ¿Dónde están las criptas de Leeuwenhoek? Nadie, ay no. En la cantidad de ¿Dónde? intestino, en el intestino delgado, en el duodeno, en el duodeno, pero en el intestino delgado. Ya, en el intestino delgado. También está en el grueso, pero con mayor predominio en el delgado. Ya está bien, Joey. ¿Listo? A ver, voy a poner del grupo. Ha participado Nadeshka, Natalie más o menos, Jennifer más o menos. Y un punto extra, Joel. Ya, listo. No sé si alguien tiene alguna consulta más para sus compañeros. Creo que han entendido el tema bien, ya lo hemos visto también conmigo y han hecho la práctica, así que siempre es bueno un pequeño repaso, ¿no? El próximo lunes tenemos así un repaso similar con Grizzly y compañía, y al subsiguiente, el 24, expondrá Delia, sistema respiratorio. Y el subsiguiente, que ahorita no tengo fecha, ¿qué fecha sería después? Si alguien tiene, a ver, yo lo creo que lo tengo. 31, doctora. El 31 es, ¿no es cierto? Halloween decíamos, cierto, gracias. El 31 el grupo de Anaid, que ahora es el 11, con el sistema urinario. Eso quiere decir que no sé dónde andará el último grupo. ¿Está el grupo de catering o alguien de ese grupo? Si no, deberá hacerlo desaparecer, pues si no hay componentes, si no hay integrantes. Sí, doctora, yo estoy del 11. Sí, pero he llamado 50.000 veces y ahora son el grupo 12, porque no hay tu representante, no había nadie, no sé dónde No, andan. doctora, me pasó del 12 al 11, de ese grupo soy. Ah, del grupo de Anaid. Sí, doctora. Ah, ya no, yo estoy preguntando quién es del grupo de catering. Catering, ¿dónde está catering? No hay ni catering. Ya, levante la mano. ¿Quién no tiene grupo? ¿Cintia eres del grupo de catering? Sí, sí, doctora, buenas noches. Sí, doctora. ¿Y dónde está? No hay nadie de ese grupo, eres la única. Te voy a Sí, reubicar, Cintia, si eres la única. Ya, aquí también estoy, doctora. ¿Y dónde estaban hace rato? Les seguimos 50.000 veces. ¿Dónde está alguien de ese grupo para que no se quede sin tema y no había nadie?
Lo siento mucho, de verdad, pero ahora son el grupo número 12. Le he llamado a su representante 1000 veces y nada. Después dije, ¿hay alguien de ese grupo? Y nadie. ¿Qué puedo hacer? Ya repartí temas y fechas. En este momento están sin tema y sin fecha. ¿Qué se puede hacer? Yo les he llamado un montón de veces y no me van a dejar mentir sus compañeros. Dije, si no está Catherine, alguien de ese grupo, pero tristemente no había ni uno de ustedes. Así que bueno, Doctora, disculpe, soy Catherine y le quería decir que yo tenía clases presenciales de anatomía, entonces acaba de salir y me tardé unos cuantos minutos en unirme al Meet. no, Caterina, no hay excusas. Hemos empezado 17:50. O sea, no, no, por favor, las clases son 17:35. Yo, porque algunos me han pedido ya, pero vamos a tener que empezar 17:35. Pues, ¿qué vamos a hacer si no están? Tienen que estar, no importa, Caterina, al margen de que tengas tus clases. Yo no necesariamente te he llamado a ti, yo he dicho a algún compañero de ese grupo, porque, bueno, a cualquiera se le pasa, ¿no? Pero no había ni uno de ustedes, ni uno. Así es que ya no son el grupo número 11, pues ahora son el grupo número 12. Y no sé fecha ni tema, les llamé varias veces, pero no está. No sé si tienen alguna consulta o algo. Yo espero que puedan exponer en noviembre, pero no aseguro. Ya me estaré contactando en una de las clases para darles el tema, pero les llamé varias veces. Pueden preguntar a sus compañeros. Sin exagerar, unas 5 veces les he llamado, y no solamente a Catherine Chalco, sino a varios. Alguien de ese grupo, pero no había ninguno de ustedes. Así que yo, la verdad, pensé que no había integrantes de ese grupo y estaba pensando ya disolverlo, ¿no? Y si había alguno que aparecía por ahí, lo iba a reubicar en el grupo de Anaid, pero no había nadie. Bueno, Doctora, disculpe. Cintia. Sí, doctora, disculpe, yo sí estuve en la clase, sí estuve escuchando lo que decía, pero pensé, bueno, yo, bueno, anoté que éramos el grupo número 12, último grupo, y por eso cuando te dijo grupo 1, grupo 11, pensé que no eran nosotros, pero ahora acabo de revisar todo y había sido mi representante, mi compañera Catherine. Lo siento, doctora. No te preocupes, Cintia, pues ya, en realidad solamente van a recorrer una fecha, ya vamos a ver el tema de exposición, pero lo único que quisiera es que estén atentos, por favor, porque ya son el último grupo ustedes y ya se les va a repartir directamente el tema. Ya, entonces, por favor, estén más atentos y se les va a repartir el tema, no hay problema. Ya, entonces, nuevamente un repasito: grupo 9, Crisley; grupo 10, Delia; grupo 11, Anaid; y grupo 12 de Catherine. ¿Listo? Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta más? Bueno, parece que está claro. Son las 18:22 hora boliviana, 18:30, sí, o'clock, no abandonen la reunión. 18:30 voy a empezar a explicarles yo, y luego ya se nos va a hacer la hora para la práctica, ¿no es cierto? Entonces, 5 a 10 minutos para estirarse un momento y luego conectarse. 18:30 en punto, por favor.
Bien, vamos a continuar. Revisan, por favor, en cuanto se esté compartiendo correctamente. Ya, ¿no? Sí, doctora. Sí, Muchas doctora. gracias. Sí, doctora. Veremos la tercera parte y última de lo que es el sistema digestivo. En esta tercera parte que incluye el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Y con eso ya hemos terminado lo que es todo el sistema digestivo. Bueno, como ustedes saben, el hígado es el órgano interno más grande o más voluminoso y contiene la masa de tejido glandular más grande del organismo, ¿no? Tiene un papel importante en cuanto a la captación de almacenamiento y la distribución de sustancias nutritivas. Como sabemos, produce la mayoría de las proteínas plasmáticas circulantes, por ejemplo, las albúminas, ¿no? Además, se encarga de almacenar hierro, convierte vitaminas y degrada las toxinas. Además, actúa como un órgano exócrino porque es un órgano que produce la secreción, micrófonos por favor, y la vierte hacia afuera, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de la bilis. Y también se dice que tiene funciones endocrinas como las que vamos a ver. Tiene una irrigación doble. Ustedes por anatomía ya saben todo esto, así es que yo voy a saltar un poco de esta parte, pues se dice que tiene un suministro venoso a través de la vena porta, ¿no es cierto?, de la porta hepática. Y va a tener un suministro arterial a través de la arteria hepática. Ya en cuanto a la fisiología, pues ya saben ustedes que tiene que ver con estas proteínas plasmáticas, ¿no es cierto?, que son producidas justamente por el hígado y produce la mayoría de las proteínas que van a circular en nuestro organismo, como las lipoproteínas, las glucoproteínas, la protrombina, el fibrinógeno, entre otras, ¿no? Y principalmente se refiere a las albúminas. Vamos a ver un poquito de la estructura del hígado. Pues los componentes estructurales del hígado incluyen el parénquima, que son los cordones que forman los hepatocitos, el estroma como tal, que está compuesto de tejido conjuntivo, tiene capilares sinusoidales, que está formado por sinusoides hepáticos, y tenemos a los espacios perisinusoidales, que son llamados espacios de Dissé. Habíamos dicho que es un órgano clave, ¿no es cierto?, para el suministro, almacenamiento y metabolismo de hierro y otros elementos. Por eso vamos a describir desde 3 puntos de vista, ¿no?, la estructura del hígado como una unidad funcional, ¿no? Entonces, cada una de estas 3 formas se van a referir en términos de unidades funcionales. En primer lugar, vamos a hablar del lobulillo clásico, que tiene una forma hexagonal, del lobulillo portal, que es triangular, y finalmente del acino hepático. Este acino hepático, pues, es la unidad estructural del hígado, que tiene una forma romboide, y vamos a tener aquí 3 zonas presentes, ¿no? En el acino hepático también vemos que se encarga de proveer la mejor concordancia entre la perfusión sanguínea, la actividad metabólica y la hepatopatía, es decir, todo lo que se refiere a las enfermedades hepáticas, ¿no? Les había hablado de los cordones, pues esos hepatocitos van a estar organizados en cordones que son anastomosados, ¿no? Es decir, cordones que se juntan o se unen, pero de manera irregular, y van a irradiar hacia una vena central. En los ángulos de los lobulillos clásicos, que son el poligonal, van a estar ocupados por lo que es la tríada portal, la cual contiene ramas de la vena porta y de la arteria hepática. Así es como se forma la tríada portal. Además, tiene conductos biliares y vasos linfáticos de pequeño calibre. Por su parte, los sinusoides hepáticos pues, son los encargados de formar canalículos vasculares, que también son irregulares y discurren paralelos y entre los cordones de los hepatocitos anteriormente descritos. Estos sinusoides hepáticos se caracterizan por tener o recibir sangre mixta, que está dividida en 75% de la sangre venosa, que proviene de la circulación portal,
y 25% de sangre arterial, ¿no? Que proviene de la circulación sistémica. Estos tipos de circulación, igual por anatomía, ustedes lo dominan. Por su parte, vamos a ver que los sinusoides hepáticos están revestidos o cubiertos por un endotelio que es delgado y discontinuo. Aquí encontramos el espacio perisinoidal, o también llamado espacio de Dissé, ¿no? Que se encuentra entre los hepatocitos y el endotelio. En realidad, este espacio nos sirve como un sitio de intercambio de materiales entre los elementos de la sangre y los hepatocitos. Este endotelio sinusoidal está compuesto por macrófagos sinusoidales, que son estrellados, y estos macrófagos sinusoidales reciben el nombre de células de Kupffer. Y estas células de Kupffer son las especializadas en eliminar, por ejemplo, una vez que los eritrocitos están viejos, entonces son como una especie de recicladores, ¿no? Y también se encargan de reciclar las moléculas de hierro. Entonces van eliminando, van reciclando las moléculas de hierro y eliminan a los eritrocitos viejos. También tenemos a las células estrelladas hepáticas que reciben el nombre de células de Ito y se van a localizar en los espacios perisinoidales. Aquí vamos a encontrar la presencia de gotitas lipídicas que son necesarias para el almacenamiento de vitamina A. Y en este esquema pues estamos viendo en la primera parte el diagrama del flujo sanguíneo y del flujo biliar, ¿no? En el hígado. Vamos a ver aquí los componentes de un ovulillo clásico. Las famosas tríadas que les he hablado, los senos, la vénula terminal, que es decir, la vena central, que es la que está en calibre más grande, y los famosos cordones de hepatocitos, ¿no? Que es lo que también habíamos visto, ¿no? En esos cordones que ustedes están viendo ahí, están viendo, por ejemplo, la dirección del flujo sanguíneo, ¿no? En los sinusoides, que como ven todos discurren hacia la vena central, ¿no? En cambio, si siguen las otras flechitas que tienen una dirección verde, que no se ve muy bien, tal vez, es opuesto, ¿no es cierto?, a las del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, vean aquí, esta será la vena porta y la arteria hepática, los conductos biliares, ¿no? Aquí estamos viendo una célula de Kupffer, y en rosadito, y la vena central. Ya si vemos una fotomicrografía electrónica que está ahí en blanco y negro, pues vamos a ver los dos sinusoides hepáticos, ¿no? Arriba van a ver justamente el espacio de Dissé, que les decía que es ese espacio clave, ¿no es cierto?, entre los sinusoides hepáticos, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo la presencia de las células de Kupffer, ¿no? Entonces, primero vamos a ver, como les había dicho en la parte de arriba, un macrófago sinusoidal estrellado, que es la célula de Kupffer. Aquí está, les estoy señalando. Y el resto de este sinusoide, lo mismo que el otro, va a estar compuesto por ese fino revestimiento delgado de citoplasma, ¿no es cierto?, alrededor de cada uno de estos sinusoides. Y vamos a encontrar este espacio sinusoidal que les decía, que se denomina espacio de Dissé, que va a tener, como pueden ver, abundantes microvellosidades de eritrocitos. Hepatocitos, perdón. También vamos a ver aquí una célula de Ito. Aquí está la célula estrellada o célula de Ito. Esta célula de Ito, pues les había dicho que esta imagen seguramente es familiar para muchos de ustedes. Tiene una gran gotita lipídica, ¿no es cierto? Y en muchas ocasiones suele tener varias pequeñas como las que están viendo aquí. Entonces, el núcleo habíamos visto que generalmente es excéntrico, ¿no es cierto? Pues esto se va como que adaptando, ¿no?, a la ubicación que se le dé, ¿no? Generalmente toma una ubicación excéntrica o aplanada o al borde, ¿no? Claro, también para poder ver tanto la célula de Kupffer, el espacio de Dissé y esta célula de Ito, pues se necesita también un aumento fuerte, ¿no?, del microscopio para que se pueda ver. Entonces, igual aquí en este espacio tiene la característica de tener las microvellosidades de los hepatocitos, lo mismo que aquí
Esto de aquí abajo ya corresponde a un sinusoide hepático, lo mismo que aquí arriba. Un sinusoide hepático y otro sinusoide hepático. Vamos a ver un poquito de diagramas y esquemas que nos van a permitir entender también, porque a veces las cosas entran por los ojos, ¿no es cierto? En la estructura anatómica del hígado, que estamos viendo aquí en la izquierda, en este diagrama podemos ver una vista macroscópica de la superficie diafragmática y visceral del hígado, ¿no? Superficie diafragmática y superficie visceral. Entonces aquí tenemos los puntos de referencia anatómicos que se encuentran marcados, ¿no es cierto? En cada uno de los dos dibujos. Si hacemos un corte transversal del hígado visto con un aumento mayor, aquí abajo, ¿no? Vemos la organización microscópica aquí, habíamos hablado en forma de lobulillos, ¿no es cierto? Y principalmente esto que está encerrado en circulito, que son las famosas tríadas portales, ¿no? Que se ven en la periferia o en el borde de cada uno de estos lobulillos, que van a tener una vénula hepática terminal y una central, ¿no? Como están viendo. Ahí está la vena hepática terminal o vena central. En cada uno de los lobulillos, que generalmente esto sí se ubica sí o sí en el centro, ¿no? Mientras que las tríadas son periféricas, no puede ser una vena hepática central en la periferia, ¿no es cierto? Entonces eso también nos facilita. Ya esto de las superficies diafragmática y visceral, ustedes los conocen de memoria, especialmente este ligamento, ¿no es cierto? Que es el ligamento redondo. Y ya los lóbulos y la vesícula biliar que están viendo. Y así vemos la superficie visceral, nuevamente nos encontramos con la vesícula, el ligamento falciforme y nuevamente el ligamento redondo. Entonces les decía, si hacemos un corte transversal, ¿no es cierto? Con un aumento lo suficientemente grande nos permite observar las tríadas portales en cada uno de los lobulillos y la vena hepática terminal o central. Esa es la estructura macroscópica, anatómica del hígado. Repito, para poder ver así, pues se necesita un aumento grande y por supuesto podremos observar los lobulillos de esta manera y las tríadas que son generalmente periféricas, ¿no? Ya en el otro lado estamos viendo la parte de la irrigación, ¿no? Cómo está irrigado todo este sistema. Vamos a ver la tríada portal hepática, sobre todo, ¿no? Que está compuesta por ramas de la arteria hepática y de la vena porta. Principalmente esos dos, ¿no? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, la mezcla de sangre venosa y arterial, ¿no? Que se conduce desde los sinusoides hasta la vénula hepática terminal o vénula central, que está aquí. Aquí están viendo la mezcla, ¿no es cierto? Y cómo es conducida a través de los sinusoides hasta la vena hepática terminal o central, ¿no? Y desde aquí, la sangre pues va a drenar hacia las venas sublobulillares. Entonces aquí tenemos la vena sublobulillar. Si siguen el trayecto de las flechas, ven esto, ¿no? De aquí drena hasta las venas sublobulillares, que son tributarias de la vena hepática, ¿no? Entonces, aquí también es importante ver la red de capilares y los vasos de pequeño calibre, ¿no es cierto?, que van a rodear literalmente cada una de estas tríadas, ¿no? Eso también es importante ver aquí, ¿no? También el espacio periportal de Moll, ¿no? Que se localiza entre el conducto portal y los hepatocitos más periféricos. Aquí está el espacio periportal de Moll. Esas son estructuras igual en cuanto a la irrigación que nos van a permitir observar un poco mejor, ¿no es cierto?, cómo es la irrigación hepática, que ustedes por anatomía conocen, pero estamos haciendo un pequeño repaso, ¿no? Aquí en el ROS tiene una tablita bien interesante que es la 18.1 en cuanto a la composición de la bilis. Enseguida nosotros vamos a entrar a ver un poquito cuál es la composición de la bilis. Básicamente la bilis tiene los siguientes componentes, ¿no? En primer lugar, agua, fosfolípidos, por ejemplo, lecitina, y principalmente la bilis está compuesta de colesterol, pero además tiene los ácidos biliares o sales biliares, ¿no?, que pueden ser primarias o secundarias. Las sales primarias, las sales biliares primarias, pues se llaman así porque se secretan en el hígado,
¿no es cierto? Aquí vamos a ver el ácido cólico, el ácido quenoxicólico, y las secundarias pues reciben este nombre porque son convertidas por la microbiota bacteriana en el intestino. Aquí vamos a encontrar al ácido liptocólico y al ácido desoxicólico. También encontramos ciertos pigmentos biliares, sobre todo los glucurónicos de la bilirrubina que se producen en el vaso, en la médula ósea y en el hígado por degradación de la hemoglobina. Y finalmente también está compuesto por electrolitos, como sodio, potasio, magnesio, calcio, cloro y bicarbonato. Todos estos son reabsorbidos, con excepción del calcio, ¿no? Eso es un dato importante. Igual, si vemos aquí un diagrama de un lobulillo hepático clásico, como están viendo en esta parte, pues vemos que puede estar representado como un prisma, ¿no? Poliédrico. Si ven, esto tiene una especie de prisma poliédrico. ¿Por qué se llama así? Porque tiene 6 caras con triadas portales, ¿no? Entonces estamos hablando de la arteria hepática, de la vena porta y del conducto biliar. Por eso se llama tríada hepática, ¿no? A eso denominamos nosotros tríada hepática. Repito, arteria hepática, que está en rojo, la vena porta, y en verde estamos viendo el conducto biliar. Esto vamos a ver en cada uno de los ángulos de este prisma, ¿no? Entre comillas. Entonces, estos vasos sanguíneos que están viendo en cada tríada, ¿no es cierto?, envían pues sus ramas a lo largo de todo el lobulillo y finalmente van a desembocar en lo que es los sinusoides hepáticos, ¿no? Y bueno, aquí lo que se ve también es así retirado, ¿no es cierto?, una parte de este prisma poliédrico para que puedan observar la vena hepática central. Eso es importante también. Y ya en los dos esquemas que tenemos a la derecha, que son microfotografías del hígado en un cerdo y en un humano, ¿no? Entonces, igual en estos, por ejemplo, son cortes transversales de cada lobulillo hepático, ¿no? Hay un método especial para teñir esto, para que se pueda ver así. Si no, es imposible ver, ¿no? Con el método de Mayer-Yazan para que se puedan ver estos componentes, ¿no? Por ejemplo, esta línea azul que están viendo en la primera parte, en el A, llamémoslo así, es tejido conjuntivo interlobulillar, ya para que puedan ver y distinguir que es bastante grueso, ¿no es cierto? Y está rodeando literal a cada lobulillo. Entonces, imagínense esto aquí está la vena central del lobulillo, lo mismo estamos viendo aquí, la vena o vénula hepática terminal o central, que es lo mismo, ¿no es cierto? Que se ve, como les decía, en el centro del lobulillo, ¿no? Y al lado estamos viendo ese ya es una microfotografía de un hígado humano teñido con hematoxilina y eosina, como ya sabemos por técnica histológica. Entonces, aquí hay una diferencia importante, ¿no es cierto? Los lobulillos de esta parte tienen, o mejor dicho, tienen una característica especial, ¿no? Si se fijan, no tienen los tabiques de este otro, ¿no? No hay tabiques de tejido conjuntivo. Entonces, generalmente saben confundirse, como no hay una diferenciación como en el hígado porcino. Entonces, generalmente se confunden con los de al lado, ¿no? Con los vecinos. Pero pueden tal vez determinarse con una línea que lo hacemos de manera imaginaria, ¿no? Para ver cada conducto portal y ya así poder hacer un límite no exacto, pero aproximado, ¿no? Entonces, igual la diferencia es marcada, ¿ven? Entonces, igual estamos viendo como aquí está un conducto portal, lo mismo aquí arriba y la presencia de la vena central, ¿no? Vámonos a este otro esquema que también seguramente se les hace familiar, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo la comparación de los 3 modelos hepáticos, ¿no? En cuanto a organización y función. Habíamos hablado de esos 3 modelos de lobulillos, ¿no es cierto? El lobulillo clásico, el portal y el acino hepático. Vamos a ver uno por uno, así a grandes rasgos. En la primera parte que estamos viendo el lobulillo clásico, por ejemplo, se ve en este lobulillo clásico una forma hexagonal, ¿no? Es decir, con 6 lados. Ese es el rojo, para que me entiendan mejor, ¿no? Y también la presencia de la vénula hepática terminal o vena central, ¿no?
Y aquí igual las triadas que les había mostrado en la periferia y los conductos portales. Así se ve cada una de estas, ¿no? Después vamos a ver igual al lado en el lobulillo portal, les decía que tiene una forma triangular, ¿no es cierto? Aquí se ve bien igual. Claro, esos son dibujos esquemáticos también para que puedan entender de la mejor manera ustedes, ¿no? Igual un poco de mayor calibre, ¿no es cierto? Y finalmente el ácido hepático, que estamos viendo aquí en la última parte, ¿no? Igual tiene extremos, ¿no es cierto? En cada uno de los acinos, ¿no? Igual vemos la presencia de lo que son las triadas, ¿no? Las ramas terminales. Y así, estos son cortes transversales para que entiendan la comparación del rojo, del verde y del amarillo, digamos, ¿no? Que es del ácido hepático. En cada uno de los lobulillos encontramos siempre la vena central, si se fijan. Y en las periferias las triadas, ¿no? Y los conductos portales. Esa es una comparación bastante interesante. Este ácido hepático que estamos viendo a la derecha, pues es una interpretación funcional, ¿no? De lo que es la organización hepática, para que puedan ver aquí cómo estos hexágonos entre uno y otro lobulillo que se encuentran parcialmente separados, ¿no es cierto?, por la presencia de vasos sanguíneos, como están viendo ahí. Y así sucesivamente van delimitando las zonas, ¿no? Y igual vemos en el centro la presencia de la vena central y las triadas que están en las ramas terminales, ¿no? Y aquí vemos ya el eje mayor y el eje menor. Como ven, no pierden, ¿no es cierto?, esa forma de hexágono. Ya cada uno de ustedes saben cómo es el hexágono. Hemos delimitado también las tres zonas principales y la presencia de las triadas en los extremos, que está compuesto por una vena, por el conducto y por una arteria. Y así, como pueden ver, ya se cumple aquí, digamos, toda la teoría clásica, ¿no? Vámonos con estas células principales que son los hepatocitos, porque conforman el 80% de las células hepáticas. Los hepatocitos, como ustedes saben, son poligonales, grandes, tienen núcleos esferoideos. Con frecuencia encontramos núcleos binucleados, ¿no? Y citoplasma acidófilo que contienen el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, abundantes mitocondrias, peroxisomas y múltiples complejos de Golgi de pequeño calibre. En la superficie basal de los eritrocitos hay un lugar donde entra en contacto con este espacio perisinusoidal o llamado de Dissé, que les mostré, ¿no es cierto? Mientras que la superficie apical se comunica directamente con el hepatocito que está al lado, ¿no? Y forma así un canalículo biliar. Esos canalículos biliares, que les había mostrado en las primeras imágenes, desembocan en los conductos de Hering. Esos conductos tienen un trayecto corto y en parte están cubiertos por hepatocitos y la parte que no está cubierta por hepatocitos está cubierta por colangiocitos cúbicos que justamente son los encargados de revestir el árbol biliar. Los conductos de Hering también se caracterizan por tener a los citoblastos hepáticos específicos. Y hablando de hepatocitos, pues es necesario ver nomás desde el punto de vista histológico estas láminas donde vamos a ver los conductos de Hering y los conductillos biliares intrahepáticos. Aquí en la primera parte estamos viendo una microfotografía de una región cercana, digamos, al conducto portal, ¿no? Entonces aquí estamos viendo a los conductillos o los conductillos biliares intrahepáticos, ¿no? Que son cada uno de estos. Si siguen las flechitas van a ver los canalículos biliares. Y justamente estos pues van a desembocar en lo que es el conducto de Hering. Entonces, si siguen las flechitas, como les decía, desembocan en los conductos de Hering que están viendo ahí también, ¿no? Y les decía, estos conductos de Hering, pues en parte están revestidos por los colangiocitos o bien están revestidos por los hepatocitos, ¿no? ¿Y dónde va a drenar este conducto? Pues al conductillo biliar intrahepático, que igual está rodeado, como ven, por hepatocitos, a diferencia del conducto biliar interlobulillar, ¿no? Es muy diferente. Más abajito estamos viendo ya la vena porta.
Si nos vamos al de la derecha, igual es una microfotografía ya, pero esto, ¿por qué se ve así? Porque es una microfotografía electrónica, ¿no es cierto? Donde vamos a ver un conductillo biliar intrahepático. Igual lo mismo, ¿no es cierto? Recoge la bilis por los conductos de Heri y se va a encontrar cerca del hepatocito. Entonces igual en este corte nos permite ver la comunicación, ¿no es cierto?, entre canalículas, ¿no? Y cada uno de esos conductillos que está compuesto, ¿qué es esos? Col, me dirán, ¿no es cierto? ¿Qué es col? Son los colangiocitos que están rodeados por su lámina basal completa, como pueden ver ahí, ¿no? SLB, por ejemplo, la lámina basal completa. Y el espacio que queda, estas estrellitas, es el espacio, ¿no es cierto? No es que alguien se le haya ido, sino es este espacio que les decía, que está ocupado por el espacio de Dicey, que está ocupado por las microvellosidades. Eso. Eso por una parte en esta microfotografía electrónica. Aquí vemos un esquema de los famosos cordones de los hepatocitos en los sinusoides, ¿no? Ya esto es familiar para todos nosotros, ¿no? La estructura de una célula con un retículo endoplasmático liso y rugoso, las gotitas lipídicas, pero ¿qué es lo importante aquí? Al margen de las estructuras que ya conocemos, identificar la célula de Kuffler, está aquí. La luz del sinusoide hepático, ya con la presencia de glóbulos rojos, y la célula de Ito. Y el espacio que está ocupado por las microvellosidades de los hepatocitos recibe el nombre de espacio de Dicey. Es igual para que no se olviden en esta parte, ¿no? Que sería el espacio perisinusoidal o espacio de Dicey. No se olviden, ¿no es cierto? Estos macrófagos sinusoidales estrellados que reciben el nombre de células de Kuffler. Yo creo que vamos a tener que hacer aquí una pausa porque ya nos va a quitar el tiempo. Ya. Vamos a quedar en el árbol biliar. Todavía falta un poco más de la presentación. Digamos, estamos más de la mitad. Son las 19:01. 19:05 empieza nuestra siguiente clase. No, 19:10, perdón. Entonces, 19:10 ya para terminar la última parte de la explicación y hacen sus preguntas si es que tienen y luego ya empezamos con la práctica del día de hoy. Entonces, pueden ir abandonando la reunión y nos vemos